En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, en este domingo tan luminoso, pero a la vez fresquito, que el Señor nos ha regalado. Es un lujo no tener que poner el aire acondicionado y poder disfrutar del aire puro que viene de la Sierra de Madrid. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor. Hoy nos habla Jesús en el Evangelio de que somos parte de su familia. Parte de su familia si cumplimos y hacemos lo que el Señor desea, lo que Dios Padre nos manda. Vamos a dar gracias al Señor porque envía a su Hijo al mundo para salvarnos y porque Él, muriendo y resucitando, nos injertó en la vida divina, en la familia de Dios. Guardamos un momento de silencio. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro nombre exterior se vaya deshaciendo. Nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos. Si se destruye nuestro tabernáculo terreno, tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una duración eterna en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Normalmente las homilías suelen tener un aspecto pastoral. Intentamos hacer una aplicación que nos sirva del Evangelio, que nos sirva para vivir durante toda la semana, viviendo un propósito. Sin embargo, hay veces donde eso, siendo importante, se tiene que complementar con la enseñanza dogmática, es decir, con aquello que aprendemos de nuestra fe. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy en cuanto a nuestra fe? Porque nosotros que creemos en la Iglesia y por lo tanto en la tradición que desde Cristo hasta nuestros días ha llegado, nosotros creemos que María es inmaculada. Es una de las fiestas más grandes que celebramos en nuestro país. De hecho, es la patrona de nuestra patria, la Inmaculada Concepción. Si María fue concebida sin pecado original y fue virgen antes, durante y después del parto, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? Con lo que hoy decía el Evangelio:
Le dicen a Jesús, los que están escuchándole, oye, que tu madre y tus hermanos están aquí. Tu madre vale, pero ¿y tus hermanos? ¿Es que María tuvo más hijos? Ha habido distintos cauces, caminos, para intentar explicar esta expresión, tu madre y tus hermanos. Unos dicen, algunos padres de la Iglesia así lo sostenían, que esos hermanos de los que habla el Evangelio son hermanos de Cristo, pero solo parcialmente, porque serían hijos de San José. Ya sabéis que la tradición dice que San José era bastante mayor que la Virgen María, y algunos sostienen que San José se había casado previamente, falleció su esposa, había tenido hijos con esa primera mujer y después se casa con la Virgen María. Esos hermanos de Cristo serían hijos naturales de San José, pero no de la Virgen María. María solo fue madre de Cristo. Ese camino, esa tradición, no ha sido sostenida por la Iglesia a lo largo de los siglos. La interpretación que siempre nos ha concedido la Iglesia es la de que para el pueblo de Israel el concepto de hermanos es mucho más amplio que el concepto que nosotros tenemos. Hermano es aquel que comparte tu sangre contigo. Sin embargo, en otras culturas no es así. Hermanos son también personas que comparten tu sangre, pero son más lejanas. Primos, familiares cercanos, son considerados también como parte de esa familia más amplia que solo la familia compuesta por el padre, la madre y los hijos naturales de ambos. Esta es la explicación más plausible que la Iglesia siempre ha dado. Y solo desde esta óptica se entiende el que cuando Jesús sabe que va a faltar, porque está a punto de morir en la cruz, le diga a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Alguien piensa que si María hubiera tenido más hijos naturales, no se habrían encargado de ella? Es impensable. Si María hubiera tenido otros hijos naturales, ellos se habrían encargado, y no Juan, que al fin y al cabo era, primero, un joven, y segundo, un joven conocido hace 3 o 4 años. No era quien para quedarse al cargo de la Santísima Virgen María. Habría sido alguno de sus hijos naturales. Estos no existían. Y porque no existían, Jesús quiso que fuera Juan, hijo espiritual suyo, el que se encargara de cuidar a su madre, la Virgen María. Esta es la primera premisa, porque escuchamos muchas veces, sobre todo de iglesias cristianas que no son católicas, que Jesús tuvo más hermanos naturales. Y esto es falso. Nuestra fe nos dice lo contrario. María, concebida sin pecado original, fue virgen antes, durante y después del parto. En segundo lugar, en consonancia con esto de lo que os estoy hablando, el Evangelio de hoy nos habla de que somos familia de Dios. Hemos sido injertados en la familia de Cristo gracias a su muerte y resurrección. Pero ser familia de Cristo no implica que no tengamos también deberes. Y los tenemos. Como hijos tenemos deberes. ¿Y cuál es el deber que Cristo nos dice que como hijos tenemos que llevar a cabo y practicar? El deber de la obediencia. Obedecer a nuestro Padre Dios. Dice él, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando tú como hijo elevado a la condición de hijo, como criatura elevada a la condición de hijo adoptivo de Dios, no escuchas la palabra de Dios o la escuchas, pero no la cumples, no estás cumpliendo con el deber que como hijo tienes que llevar a cabo. Y esto es algo que tenemos que aprender a asimilarlo en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios para un cristiano no es una opción. Es una opción para uno que no tiene fe. Pero para ti que tienes fe, hacer la voluntad de Dios es un deber. Y no te puedes plantear hacerla o no en función de la comodidad, en función de que te nazca del corazón, de que te sea fácil. Claro que hay veces que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Claro que hay muchas ocasiones donde hacer la voluntad de Dios supone negarte a ti mismo. Pero si el Señor te lo pide, es lo mejor para ti, aunque ahora no lo entiendas.
Leí el otro día unas declaraciones de este deportista georgiano-español, Ilia, este que compite en una competición boxeo mixto con artes marciales. Debe ser católico, es de mi ciudad, es de Alicante. Bueno, vive en Alicante y se ha entrenado allí desde niño. Y él decía que cuando el Señor te pide algo, aunque tú no lo entiendas, es lo mejor para tu vida. Caray. Y esto lo dice una persona que no es sacerdote ni es religioso. Y esa es la realidad. Parad a pensar. Si Dios me ama, y porque me ama me creó y me hizo a su imagen y semejanza. Si Dios me ama, y porque me ama cuando me equivoqué por soberbia y me desvié, en lugar de pagarme como merecía por mis pecados, tiende la mano enviando a su Hijo al mundo, y Él, su Hijo, paga la deuda contraída por mi pecado, me eleva a la condición de hijo. Si Dios me ama tanto, ¿cómo no va a pedirme lo que es mejor para mí? ¿Cómo si me pide algo no va a ser eso lo mejor para mí? Nosotros no creemos en un Dios que juega con los hombres, creemos en un Dios que ama a los hombres. Y por lo tanto, hacer la voluntad de Dios, aunque duela y cueste en un primer momento, es lo mejor para tu vida y para la felicidad de los que están a tu lado. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Se vendría a ser el gran problema. Pero no es tan difícil, porque el Señor te deja muchos indicadores. Primer indicador, como cuando coges el coche y te marca que la curva va hacia la derecha, no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Haz caso a los indicadores. Primer indicador, cumple los mandamientos. Es lo que él le dijo al joven rico. Le dijo, cumple los mandamientos. Es decir, evita el mal, los mandamientos de la ley de Dios. Segundo indicador, el mandamiento del amor. Haz todo el bien que esté en tu mano. No basta solamente con no hacer el mal, que eso viene recogido en el Decálogo. No matarás, no robarás, no tendrás malos sentimientos. No basta con no hacer el mal, hay que hacer también todo el bien que esté en tu mano. Mira tus dones y talentos, como empresario, como padre o madre, como trabajador. ¿Qué puedes hacer con tus dones? ¿Qué te pedirá el Señor que hagas con tus dones? ¿Cómo quiere el Señor que te ha concedido esos dones que los utilices? Haz el bien, todo el bien que esté en tu mano. Tercer indicador, cumple con tus deberes. Recuerdo cuando hablo a veces con los papás de hijos adolescentes, como siempre me dicen lo mismo. Oye, es que los padres de los amigos de mi hijo dicen que tengo un hijo fantástico, que en cuanto sale de casa colabora quitando la mesa, colabora ayudando en otras tareas, que es un hijo 10, pero en casa es que no mueve un dedo. No, cumple tus deberes fuera, pero también dentro de casa. El Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es su voluntad? Que evites el mal, que hagas el bien, que cumplas con tus deberes y obligaciones. No puede ser que en casa seas un tirano y fuera de casa una persona espléndida. No puede ser que en casa sea el lugar donde menos ayudas, donde menos pones en funcionamiento los dones y talentos que el Señor te ha concedido. Evita el mal, haz todo el bien que esté en tu mano, cumple con tus deberes y ya tendrás mucho avanzado, pero no queda ahí todo. Último indicador fundamental, ¿no tienes ojos? Levanta la cabeza para ver a los que están a tu lado. Levanta la cabeza para no comportarte como ese levita ni ese sacerdote judío de la parábola del buen samaritano que vieron al que habían apaleado, dieron una vuelta en torno a él y como ellos no le habían hecho mal, se marcharon, dice el Evangelio, justificados. Pero pasó un samaritano. Este sí sintió compasión del que habían apaleado, le socorrió, se complicó la vida, le cargó en la cabalgadura, lo llevó a la posada y pagó lo que valía su estancia allí. ¿Quién se comportó como prójimo? Dice el Señor. El que tuvo misericordia, contestaron los que le estaban escuchando. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Que tengamos misericordia, que levantemos la mirada para ver qué necesita de nosotros el que sufre y pasa a nuestro lado, y es el rostro vivo de Jesús. Y de esa manera estaremos como hijos, porque somos hijos, estaremos cumpliendo con la voluntad de nuestro Padre Dios, escuchar su palabra
y hacer su voluntad. Evita el mal, haz el bien que esté en tu mano. Tienes que aprender a cumplir con tus deberes y, por último, levanta la cabeza para ver qué necesita el que pasa a tu lado, y es el rostro de Jesús que pide auxilio, que pide ayuda. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que, siendo fieles a la voluntad de Dios, seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. En el día en el que todos los europeos estamos llamados a las urnas, pedimos al Señor por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Y pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos abrió el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, Nilo, Néstor, Tránsito, Clara, Federico, Iris, María Luisa, María Delfina y difuntos de la familia Herranz Yacer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando uno mira la cruz de Cristo, cuando uno
recuerda y celebra la Eucaristía y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, encuentra y tiene pruebas para confiar en Dios. Fíate de Él, porque solo quiere tu bien. A veces no comprenderás por qué te pide algo que no entiendes, o por qué atraviesas la noche oscura de no sentir el amor de Dios cuando haces oración y luchas por cumplir siempre su voluntad. Fíate de Él. Dios te ama, sabe lo que te conviene. Tú no ves más allá porque los árboles impiden que tengas perspectiva, pero Dios es el Señor de la historia. Él sabe por qué ocurre cada cosa que ocurre en tu vida. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra y bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana.
para facilitar la información del campamento para niños que todos los años organiza la parroquia, como de la tanda de ejercicios que tendremos del 1 al 4 de agosto en la casa que los franciscanos de María tenemos cerca de Riaza. Los que estéis interesados, Susana os facilita las fichas informativas. Espero que paséis una feliz semana y no os olvidéis, hay que ir a votar. No podemos quejarnos después y después no ejercer nuestro derecho a voto. Un país tiene lo que se merece y muchas veces por dejadez, pereza, no votamos como debemos y no puede ser. Id a votar y pidamos al Señor que nuestros gobernantes reconozcan las raíces cristianas de Europa y promulguen leyes basándose en la ley moral natural y la ley moral revelada. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.